Sara, hemos hablado del bautismo en el Espíritu. Esta noche vamos a hablar del bautismo con fuego. Y cuando uno escucha el fuego, uno piensa que es algo que nos va a quemar, que nos va a consumir. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos como oro, como el oro. Amén. Y el oro tiene ¿cómo se dice? Tiene podría decir característica, ¿sí? Que el oro, por más fuego que tú le pones, no se consume. Pero lo que se consume bajo la presión del fuego son las impurezas. Entonces, cuando nosotros recibimos bautismo con fuego, está hablando de un fuego santo, no para destruirnos, sino para purificarnos. Amén. Entonces, el bautismo con fuego es muy importante para nosotros, ¿verdad? Y en eso vamos a entrar en esta noche. Y para darle inicio, vámonos al libro de Mateo en el capítulo 3 y vamos a leer el 11 y el 12 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 3. Sí, 3. 11 y 12 lo leo yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, era 11 y 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué se quema? La paja. ¿Qué se conserva? El trigo, el grano. ¿Verdad? Entonces, Dios definitivamente va a pulir a cada uno de nosotros. Su intención es de que nosotros podamos llegar a la perfección, a la estatura y la perfección del Hijo de Dios. Amén. Entonces, ciertamente para que eso pueda suceder tenemos que pasar por situaciones, ¿verdad? Para afirmar nuestra fe. Amén. Mucha gente pinta un evangelio fácil, ¿verdad? Pero el evangelio no va a ser fácil, no es fácil. Para llevar un verdadero evangelio tenemos que ser probado con fuego, dice la palabra. Amén. Entonces para eso Dios va a usar métodos que nosotros de pronto o nos aleja o nos afirma. Amén. Entonces tenemos que estar dispuestos, dice Job, recibir yo solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo. ¿Verdad? Y ahí entendemos que todas las cosas obran a bien para los que amamos a Dios, como dice la palabra. Amén. Entonces, la paja de que se habla es toda cosa sin valor, cosa que nosotros le damos valor. Porque por eso dice la palabra que el hombre tiende a amar más la creación que al Creador. Y cuando el hombre ama más la creación, lo que está es aferrándose a la paja. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas ni una tilde ni una jota de la palabra dejarán de cumplirse. Entonces, aferrarse a las cosas de este mundo es aferrarse a la paja que se ha de quemar. Y si tú estás en medio de la paja mientras se quema, te quemas también. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de saber escoger, ¿verdad?
Si estamos caminando con Dios, debemos de entender que no todas las cosas van a ser fáciles, ¿verdad? Porque de alguna forma tenemos que manifestar que realmente estamos aferrados a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. Hay personas que han empezado en el camino del Señor y de pronto pierden un ser querido. Y lo primero que dice, se olvida, ¿no? Nosotros nos olvidamos. Porque hace tanto tiempo que nacimos que nos olvidamos que cuando vinimos a este mundo vinimos solos, desnudos. Y que de la misma forma que venimos, así mismo nos vamos, solo y desnudo. ¿Sí? Entonces, las cosas que Dios permite que podamos obtener mientras estamos en este mundo son cosas para nuestra felicidad, para nuestro provecho, pero no son cosas a las cuales que nosotros debemos de aferrarnos a ellos, como haciendo de esas cosas nuestro Dios o nuestro ídolo, como ustedes lo quieren poner. ¿Sí? Dios tiene que ser Dios a pesar de cualquier situación, a pesar de todo. ¿Sí? Dios tiene que seguir siendo Dios en nuestra vida y debemos de seguir caminando con Él a pesar de cualquier sea la situación. Amén. Entonces, personas se han alejado de Dios porque perdieron su trabajo, por ejemplo. Porque si Dios está conmigo, ¿por qué pierdo el trabajo? Y se alejan de Dios, no entendiendo en ese proceso donde está siendo procesado por un fuego, que Dios está tomando ese tiempo para probar su fe, pero con la intención de cerrarle esa puerta y abrir una puerta mejor. Porque la fidelidad nuestra para con Dios le agrada, porque la fidelidad es manifestación de obediencia, y la obediencia agrada a Dios, porque la obediencia es más que sacrificio. Amén. Entonces, en todo momento tenemos que manifestar ¿qué? Obediencia. Amén. Porque sucede de que muchos de nosotros queremos que Dios haga mi voluntad. Entonces deberíamos de cambiar el Padre Nuestro. Decir, Padre nuestro que está en los cielos, haga mi voluntad. En el cielo como en la tierra. ¿Sí? Hágase tu voluntad. ¿Verdad? Y la voluntad de Dios es perfecta. Aunque para nosotros puede parecer imperfecta. Pero es perfecta. Amén. Solamente hay que aprender a confiar en Dios aún en medio de la tempestad. ¿Cuántos hombres de Dios han estado en medio de tempestad? Aún uno de ellos, que es Jonás, estuvo hasta dentro del vientre de un pez. Amén. El pueblo de Dios mismo, antes de poder entrar en la tierra prometida, han pasado por mucho. Pero no porque Dios no quería llevarlo fácilmente, sino porque ellos, de alguna forma, atrajeron sobre sí mismos esas condiciones. ¿Verdad? Pero Dios desea, ¿cuántos saben que Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros? Tiene pensamientos de bien y no de mal. Para darnos, ¿qué? El fin que esperamos. Amén. Entonces, todas las cosas van a obrar de una forma tal vez no entendible a nosotros como humanos, pero entendible a la fe que depositamos en Dios, creyéndole y esperando en Él siempre. Amén. Entonces, luego, necesitamos estar libres de ella, de la paja. Dios trae cosas en nuestros caminos para purgar y purificarnos. Necesitamos los momentos de quebrantamiento y purificación para que Dios nos pueda cambiar y moldear en lo que quiere que seamos. Esto puede ser un proceso doloroso. Isaías capítulo 6 del 5 al 7, pero al final
llegamos a ser más como Jesús. Amén. Hermano Benjamín, me lee por favor Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Yo escuchaba la voz fuerte, pero sin micrófono. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Y sigue. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Sí, Dios usa procesos que a veces no vamos a entender, pero ¿para qué? Para nuestro bien, para nuestro provecho. Amén. Cuando se quita basura o escoria de nuestra vida, nos volvemos más íntegros en esta área. En vez de ser estorbado por una área problemática, somos purificados de ella y por tanto somos librados más plenamente en lo que Dios quiere que seamos. Nos convertimos en vasos más capaces de llevar a cabo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Ahora, es muy importante que entendamos que la palabra de Dios es usada para esto. ¿Sabe lo peligro a veces en nosotros? Muchos de nosotros, ¿cuánto le gustan ser corregidos? ¿Cuánto le gustan ser exaltados? ¿Le gustan? Entonces, a veces el pastor o el predicador, quien sea, habla y sentimos como que un ataque personal. Y nos olvidamos que el pastor no viene a hablar por su propia cuenta. Déjame decirle, en calidad de pastor, cuando un pastor se sube aquí, como yo me subo, yo no sé nada de lo que voy a hablar. No vengo con un pensamiento sobre nadie. No vengo con un sentir sobre nadie. Yo hablo lo que Dios me pone en la boca. Ahora, diferentemente a una persona que practica tal cosa, como dice que el ladrón juzga por su condición, ¿verdad? Puede pensar que el pastor se ha puesto a tirar a esa persona, pero no es así. Lo que debemos de hacer cuando recibimos una palabra es examinarnos a nosotros mismos, a ver si es que yo quiero que Dios haga mi voluntad o yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque Dios usa la palabra para eso y usa a sus escogidos, a sus herramientas para llevar a la palabra a los corazones sin la intención de atacar a nadie. Amén. Porque la intención de la palabra es para corregir, para redarguir, para instruir en toda justicia. Amén. Entonces, yo le pido por favor que cada vez que se escucha una palabra, en vez de refutarla, úsala para mejorar tu vida delante de Dios. Amén. En alguna ocasión he escuchado personas que dicen, no, a mí me tiraron toda la piedra, no. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se tiraba piedra, era para condenación. Aún en el Nuevo, cuando quisieron apedrar a la mujer adúltera, ¿verdad? Era para condenación. La palabra de Dios no es para condenarnos. La palabra de Dios es para santificarnos. Amén. Entonces, no lo tome como una piedra. Tómalo como una agua que salta para la vida eterna. Amén. Entonces, los procesos que Dios usa para aquellas cosas son tal vez palabras que para uno es difícil de soportar. Son palabras que uno a veces quisiera refutar. Pero si Dios envía la palabra es para tu bien, porque Dios quiere transformarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Amén. Entonces, Dios ha escogido usar nuestra circunstancia y las presiones, ¿nuestra qué? Circunstancia y las presiones de la vida para lograr este proceso de purificación en nuestra vida. No importará nada demasiado pesado para nosotros. Podemos confiar en Él. Sin embargo, a menos que aprendamos a asumir la presión y dejar que cambie nuestra vida para que venzamos la fuente de ella, nunca seremos como Dios quiere que seamos. Siempre estaremos al margen de lo fructífero en vez de realizar nuestro pleno potencial en Cristo. Dios, y ahorita estaba hablando con una hermana, y estaba diciendo y explicándole esa cosa. Nosotros a veces estamos en el camino para ir santificándonos en Cristo, pero encontramos en el camino que un hermano tiene tal comportamiento siendo cristiano y pensamos que está bien y nos convertimos a ese hermano o nos convertimos al pastor. Nosotros lo que tenemos es convertirnos a Cristo, porque Él es nuestra perfección, Él es nuestra santificación. Amén. O sea, tenemos que tener la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, y ese es Cristo Jesús. Amén. La presión nos muestra de qué somos hechos y nos muestra nuestras debilidades. Si nos entregamos a Dios en aquella área en que sabemos que no podemos transformarla solos, entonces seremos cambiados o transformados. Dios quitará lo que ha de ser quitado y al final seremos vasos más hábiles y adecuados para hacer los deseos de Dios, especialmente en el área que acaba de ser tratada por Él. Dios está en control de nuestra vida y circunstancia, y si miramos hacia Él y hacemos lo que Él quiere, entonces podemos confiar en que nos cuida y hace solo lo mejor para nosotros. Recuerda, somos hijos de Dios. Somos sus hijos, amén. Y el hijo hace lo que el hijo hace lo que ve el padre hacer. Amén. El hijo no hace lo que el vecino hace. El hijo hace lo que él ve el padre hacer. Yo me acuerdo que mi padre, cuando se quitaba la camiseta, o sea, que se ponía una camiseta aquí abajo, y a mí me lo ponían también para la escuela, yo veía que él hacía así y se lo quitaba así. Y aprendí también así. ¿Sí? Porque ¿cuáles son los primeros ídolos nuestros? Nuestros padres. ¿Verdad? Son los ejemplos que seguimos. Entonces, para que nosotros nos aseguremos que el caminar de nuestros hijos va a ser un caminar bien y digno de ser alabado, tenemos que ser. Hay un hombre que es sabio que dijo, cuando hay que darle una pela a un niño por un mal comportamiento, hay que darle 2 al padre. ¿Sí? Hay que darle 2 al padre. Porque somos los primeros maestros. Y no vale nada, mis amados hermanos, decirle lo que queremos decir para corregir a nuestros hijos. No vale. Porque el hijo va a decir, pero me está diciendo que no, y lo hace. Me está diciendo que no fume, y fuma. Me está diciendo que no bebe, y bebe. Que no diga mala palabra, y lo canta. Entonces, si hay que darle una pera al hijo, hay que darle 2 al padre. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Realmente. Que los nietos sean bendecidos. Entonces nosotros tenemos que pagar el precio. Lo que son pajas, hay que quemarlo. Hay que dejar que Dios lo queme, la paja, para que seamos trigo para nuestros hijos.
y que sean bien alimentados por medio del testimonio que les podamos dar. Amén. Entonces, nosotros necesitamos que nuestros hijos crean. Mira, cuando tu hijo vea o tu nieto vea un cambio radical en ti, va a decir, yo nunca esperaba que mi papá o mi mamá iba a cambiar. Nunca lo esperaba. Y cuando vea ese cambio va a decir, realmente Dios existe. Porque lo que no podía haber cambiado en ti, para él era imposible. Pero cuando vea la transformación, va a decir, Dios es real. Y va a creer. Porque el hijo no va a creer hasta que no vea la transformación en ti. Porque nosotros somos, en el inglés dice, somos los padres guardianes de nuestros hijos. ¿Verdad? Somos los guardianes, o sea, los que cuidan, lo que dirigen a nuestros hijos. Tenemos que dirigirlo bien. Entonces, lo que hace el Señor es esto, a través del bautismo con el fuego, nos purifica, nos quita todas las cosas, ¿verdad? Pero antes de que fuese así, antes de que fuésemos bautizados por el agua, antes de que fuésemos bautizados por el Espíritu, antes de que fuésemos bautizados con fuego, Él vino en carne y fue ejemplo para nosotros. Él vino a dar ejemplo. Dice, así yo camino, así a ustedes les toca caminar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a tomar la dirección correcta. Muchos discípulos de Jesús piden a Dios que les cambie. ¿Cuánto le piden a Dios que les cambie? Pero dice la palabra, quita de vosotros, hablando a nosotros, quita de vosotros toda amargura, maledicencia, nosotros nos corresponde. Porque a nosotros nos toca ofrecer sacrificios a Dios. Y si hay que sacrificar las cosas, la paja, que no nos cuesta nada, al contrario, hacer resplandecer la gracia de Dios en nuestros rostros, hay que quemar la paja. Amén. Las cosas que no sirven, hay que quemarlas. ¿Verdad? A nosotros nos corresponde quitar de nosotros toda esa cosa. Amargura, maledicencia, toda cosa impura, ¿verdad? Yo sé que el hermano Antonio está buscando ya el versículo para leerme. Si no me equivoqué. En realidad, ellos están alejándose de la respuesta que Dios le está dando a su oración inicial. Voy a repetirlo. Muchos discípulos le piden a Jesús y a Dios que les cambie, pero cuando viene la presión, claman a Él para que les sea quitada. En realidad ellos están alejándose de la respuesta que Dios le está dando a sus oraciones iniciales. Necesitamos entregar nuestra vida a Dios. De otro modo podríamos decir, necesitamos entregar nuestro yugo a Él. Amén. Entonces, ¿qué puede suceder cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él? Él la va a transformar. Y dejarle hacer lo que Él quiera. Hay que dejarle hacer lo que Él quiera con nosotros. Haz tu voluntad, Señor, es lo que debemos de decirle. Mas no la mía. Amén. Esto puede ser costoso y llevará consigo el sufrimiento. Si vamos al libro de Primera de Pedro, al capítulo 4, versículo 12 al 19, podemos implementar eso. Primera de Pedro 4, del 12 al 19, hermano Antonio, por favor, lo lea. Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sigue. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no os avergoncéis, sino glorificad a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, hermana Connie. Connie es acá. Ajá. Capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué dice? Sufre. 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 No es un evangelio sin sufrimiento, mis amados hermanos. No todo es color de rosa. Pero todo lo que pueda suceder es para nuestra ventaja, es para nuestra bendición, nuestro beneficio. Amén. Apocalipsis 2:10, pastora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces algunos caerían en la cárcel y dirían, si Dios existiera no me hubiese dejado caer en la cárcel. ¿Verdad? Pero es para un propósito. El propósito es que tú puedas por medio de eso alcanzar la corona de vida. ¿Sí? Es que nosotros debemos de ser probados. ¿Cómo? No lo sabemos. De pronto te pongan en la cárcel inocentemente y uno dice, pero Dios, ¿por qué no me defendiste? Te está defendiendo a su manera. ¿Sí? Dios sabe cómo Él tiene que obrar con cada uno de nosotros. Y tenemos que ser probados de diferentes maneras. ¿Y sabe quién nos va a echar en la cárcel? El diablo. ¿Pero quién lo va a permitir? Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu, uno diría, entonces el Espíritu es cómplice del diablo. No, es el proceso. Él tenía que afirmar su ministerio, porque fue antes de empezar su ministerio. Él tenía que afirmarse en la fe y en creer que Dios es su Dios y que Él está con Dios a pesar de. Amén. Entonces hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida. No nos desesperamos porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ni se mengue nuestra fe. No permitamos que nada ni nadie nos separe de la comunión con Él o del amor de Dios. Amén.
Pero al final seremos más como Jesús. Seremos podados, limpiados, para que seamos aún más fructíferos. Juan 15:2. Hermana Gisela. Juan 15:2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo pómpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará. O sea que es necesario que por medio del proceso seamos limpiados. La paja sea quemada, ¿verdad? ¿Para qué? Con la intención o con el propósito de que podamos llevar más frutos. Amén. Pero uno dice, ay, que cuando yo tenga más fruto, gloria a Dios, voy a empezar a comer de ello. Pero la palabra dice, más se te da, más se te va a demandar. ¿Ah? Entonces, es bueno de que el Señor nos pruebe, mis amados hermanos. ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos pase por prueba de fuego? 2 solamente, dije 3, dijeron que sí. Voy a preguntar otra vez porque entonces voy a quitar esa parte de la Biblia para que se sientan bien. ¿Ah? ¿A alguien le gustaría ser probado por fuego? Mira, mis amados, que tú hayas dicho amén o no lo hayas dicho, lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer. Porque del hecho que tú le digas solamente a Dios, Señor, dame paciencia, Dios va a usar la persona que más te impaciente para que tú puedas ejercitarte en la paciencia. Dios va a usar la persona que te hace más enojar para que tú puedas realmente definir si tú quieres agradar a Dios. Si tu boca es de decir dichos, Dios va a poner la silla más grande delante de tu dedo para que cuando choque en ella, para que en vez de decir dicho diga ¿Ah? Hay hermanos que no dijeron amén cuando usted preguntó que quién quería ser pasado por fuego, porque es que ya hay muchas personas aquí que estamos siendo pasados por el fuego. Amén. Es para su bien. Es para su bien. Amén. Mira, mis amados hermanos, Dios nos compara como el oro, ¿verdad? Se dice, seremos refinados como el oro, ¿verdad? Y es como yo le he dicho, el oro no merma para nada. Tú puedes echar, vamos a decir, 1000 gramos en el horno de fuego, a 2000 grados de fuego, se funde los 1000 gramos, lo que merma es la impureza. De pronto entraste en 1000 y sacaste 995. Pero el 5 que mermó no es el oro, es la impureza. Entonces, en vez de, cuando el oro sale del horno, lo que hace es que se purificó más de que cuando entró. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos bautiza con fuego. Amén. Entonces hay que aprovechar el momento. Hay que aprovechar esos instantes para ir purificándose. Amén. Pastor, en referencia a lo que usted está diciendo ahora mismo, es hermoso, usted sabe la explicación que está dando, pero a la misma vez también me viene a la memoria que yo digo, eso nos tiene que llevar a reflexionar, pero también ponerlo en práctica en nuestras vidas. O sea,
porque el problema es de que ya los tiempos están tan cortos, y eso justo estaba hablando esta mañana con mi mamá, porque yo le decía, mamá, le digo, ahora nosotros podemos buscar y el Espíritu Santo está ahí para consolarnos. Le digo yo, pero van a venir los momentos que no va a ser así. Entonces le digo, cualquier cosa que nosotros podamos aprender o lo que el Señor quiera enseñarnos, lo tenemos que recibir con agrado. Amén. 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 Porque Él quiere lo mejor por nosotros. Aleluya. Ya hemos terminado con la clase del bautismo. Ya vimos bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, bautismo en fuego. Pero yo quiero entrar en un tema que nos concierne a todos. Y es un tema muy importante para nuestra salud espiritual. Es sobre la imposición de manos. ¿Sí? La imposición de manos es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, y lo he hablado anteriormente, así brevemente, pero en esta noche vamos a empezar a entrar en una clase más profunda acerca de este tema. Amén. Y para escritura clave vamos a usar a Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a empezar con Hebreos. Después hay 3 libros más que vamos a usar, 2 libros más que vamos a usar para el fin de 6, 1 y 2. Hermana Gladys, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante de la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. O sea que lo que nos está invitando, lo que acabamos de leer, hay que crecer. ¿Verdad? Hay que dejar ciertas prácticas atrás. Las prácticas, las cosas que nos gustan, que se repiten. ¿Sabe que el hombre en sí le gusta mucho la práctica? Por eso que algunos se sienten conformes con las religiones, porque es una repetición de un comportamiento, una rutina. Gracias, sí. ¿Verdad? Entonces, es necesario que nosotros crezcamos, lo que nos está diciendo Pablo, deja la religiosidad y crezca en la vida que es Cristo. Amén. Entonces, para el fin de eso, lo que acabamos de leer, es necesario que nosotros, yo me acuerdo que una vez a una hermana que se me acercó y me dice, pastor, yo la razón por la cual, porque no viene más a la iglesia, la razón por la cual yo no vengo más a la iglesia es que después de los servicios usted no le pone la mano a nadie. Yo le dije, hermana, es que eso no es una necesidad. Porque la palabra que es lanzar ese día es para que nosotros la obedezcamos. La palabra que es lanzado en ese día es para que cumpla un propósito por el cual ha sido enviado. Porque la palabra no retorna jamás vacía. O sea que no necesito imponer mano. Del hecho solamente que tú tengas deseo de pasar adelante para que te ministren es porque ya la palabra causa un efecto en ti. Porque la imposición de la mano es para cosas específicas. Amén. Para darle al Espíritu Santo y para ungir con aceite a los enfermos. Amén. Y otra cosa más, cuando se escoge, es lo mismo, para imponer la mano, cuando uno escoge a unos líderes, ¿verdad? Y uno le pone la mano para que reciben la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces,
Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, con las prácticas, ¿verdad? Que son prácticas repetidas y que si no se hace, pues el servicio fue incompleto. Dios tiene que ser todo suficiente en nuestra vida. Y la palabra, cuando nosotros nos apoderamos de la palabra en nuestra vida, estamos permitiendo que Jesús se perfeccione en nosotros. Amén. Muchas veces le he dicho que Jesús es la palabra se hizo carne y la palabra predicada a nuestros corazones y la recibimos y nos apropiamos de ella para ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Es caminar con Jesús y Él con nosotros. Amén. Entonces la imposición de manos no es necesario en cada servicio, ¿verdad? No es necesario. No es una encomienda bíblica. Una Biblia no dice, mira, después de que cada prédica ponga la mano, ¿verdad? No. Y vamos adelante. Marcos 16, 17 y 18. Yo le voy a decir sinceramente lo que yo pienso de la imposición de mano después de cada servicio. Si yo quiero darle a entender que yo soy el mero y que las cosas suceden porque yo impongo la mano y hacerme de alguna forma, hacerme sentir grande, yo entro en esa práctica. Porque a causa de las emociones, las personas son fáciles de manipular. ¿Sí? Entonces, como son fáciles de manipular, se usan ciertas tácticas para el mismo hombre ganar la fe hacia él. Escuche bien lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque si la palabra es suficiente, es apto. Si la palabra es apto quiere decir que es todo capaz para hacer aquello por la cual ha sido enviado. Lo demás es de más. Amén. ¿Qué dice Marcos 16, 17, hermana Luz? Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Siguiente. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? No en cada servicio. Entonces cuando uno va a poner la mano es con aceite para ungir al enfermo. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 5. Recién estaba yo en el Evangelio cuando me invitaron a ir a un hospital y visitar a un enfermo. Este hombre estaba ya casi en las últimas. Pero el pastor me dijo, este hombre ha sido muy pecador. Mucho cuidado con él. Pero nunca me advirtió de imponer las manos. Y yo las puse. Cuando yo las pongo en este hombre, sentí un dolor en este brazo
que me llevó hasta cerca del corazón. Yo salí de ese hospital volando. Sí, son cosas que cuando uno pone la mano con ligereza, hasta los espíritus malos se le puede transmitir, Amén. transferir a Amén. uno. Porque con ligereza es sin autoridad, sin seguir realmente un Correcto. reglamento bíblico Ujú. para hacerlo. Y entonces esas condiciones son peligrosas. Sí. Vamos a ver lo que dice 1 de Timoteo 5:22. Hermana Mari Ramírez. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas la mano con ligereza a alguno. A ninguno. ¿Qué tal? A ninguno, con ligereza, a ninguno. Porque de pronto está participando en su pecado. Y dice la palabra, consérvate puro. Porque lo que pasa es que muchos quieren asegurarse que cuando suceda el milagro fue porque yo le puse la mano. No es que el milagro no va a suceder, pero con la intención que va es con ligereza. Uno tiene que acercarse al enfermo, a la persona, con misericordia y compasión, verdadero. Amén. Con misericordia y compasión, dándole gloria a Dios. Entonces, vámonos a 2 de Timoteo. Hermano, ahí el micrófono atrás, por favor. La palabra de Dios es tan poderosa que uno envía la palabra nada más y la palabra hace el propósito por la cual ha sido enviada. Amén. La gloria sea para Dios, lo digo por testimonio, la gloria siempre será para Dios, solo Amén. somos instrumentos en sus manos, más nada. He estado administrando a personas por teléfono y la persona ya ha sentido el milagro Gloria de a aquí Dios. a Nueva York. Entonces la palabra de Dios es tan poderosa, Tan poderosa. que obra de esa manera, amén. Amén. Así Jesús sanó el siervo del centurión, ¿verdad? Enviando la palabra, ¿verdad? La palabra tiene poder. No necesita respaldo de nadie. Entonces, con eso tenemos que tener cuidado, con imponer la mano con ligereza. De pronto quiere hacerlo para, de alguna forma, la persona te vea como un grande poderoso en el poder de milagro y tú estás participando en el pecado ajeno y de pronto se te pasa a ti. Porque ¿de dónde viene el pecado? De los demonios. Entonces cuando el pecado se te pasa a ti, es un demonio que tú atrapaste en el camino. Hermano. Hay una palabra muy importante que leímos en Hebreos, donde dice que ya dejando los rudimentos. Uh-huh. No sé si alguno sabe qué son rudimentos. Las costumbres, las prácticas. Yo estaba aquí mirando en Google y puse la palabra qué son rudimentos y verdaderamente hay un meollo que nosotros debemos de saber de qué son rudimentos, porque los rudimentos en realidad, conforme uno va viendo a través del diccionario y todo eso, y lo que uno va leyendo de la palabra de Dios, los rudimentos son esas cosas en las cuales nosotros aprendimos básicamente, y nosotros no nos podemos caer en lo básico. Nosotros, el propósito de Dios es que nosotros crezcamos. Amén. Que nosotros no extendamos y vamos una vida completamente espiritual, no conforme a la carne, no conforme al espíritu. Amén. Ni a lo básico. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1.
versículo 6. Eso es Pablo hablándole a Timoteo, hermana Alexi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo allí? Estaba formando un líder, estaba formando un siervo de Dios. Y en la imposición de las manos le impartió el Espíritu Santo para que se desarrollen. ¿De quién vienen los dones? Del Espíritu Santo. Entonces los dones no provinieron de Pablo, provinieron por la transferencia del Espíritu Santo a Timoteo para que entonces él pueda ejercer su ministerio. Amén. Y luego dice, porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, recordemos que el llamamiento del Espíritu Santo es de seguir a la madurez. Para que esto ocurra, debemos tener nuestros fundamentos espirituales bien cimentados. La doctrina de la imposición de manos es una progresión de las primeras 3 verdades fundamentales, porque esta verdad vuelve a dirigir la atención de nosotros mismos a los demás para que podamos ser instrumentos de la bendición de Cristo. Echarle el fundamento del bautismo del Espíritu Santo nos da la habilidad de ministrar en esta manera. La imposición de manos puede ser definida como un acto en el que una persona pone la mano sobre el cuerpo de otra por algún propósito espiritual concreto. Normalmente este acto va acompañado de oración, de dar una palabra profética o de ambos. Amén. Algún ejemplo del Antiguo Testamento. Los israelitas imponían manos en su sacrificio antes de matar los animales para santificarla, para significar la transferencia del pecado e identificación con la ofrenda por el pecado. Eso se encuentra en el libro de Levítico, en el capítulo 1, del 1 al 5. Hermano Aponte. Ajá. 1, 5. 1 al 5. Llamó Jehová a Moisés y habló con él diciendo, desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y dile cuando algo de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno, ovejuno, haráis vuestras ofrendas. No me castigue así, pastor. Ok, yo se lo haré. Sí. Si su ofrenda fuere a holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro y en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Entonces, fíjese, ovejas perfectas. De pronto alguien le pone la mano y está pasando su pecado. No es capricho mío, mis amados hermanos, cuando yo le digo que cuando viene un invitado, por favor, no pasen adelante para que le pongan mano. Porque son cosas
son comportamientos aprendidos. La persona no revisa a ver si es algo que debería ser practicado. De pronto dice, mira, esa ovejita perfecta, déjame pasarle mis pecados, porque yo no puedo con mis pecados. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Nosotros no conocemos la persona. Aunque yo lo invito, yo no conozco su trasfondo. Recibimos la palabra, tomamos lo bueno, desechamos lo malo, y es todo. No tienen que pasar adelante para que nadie le imponga mano, por favor. Amén. Yo conozco una persona que sufre de lo que los médicos hablan de, llaman al... ¿Cómo le dicen a la gente que ahora también y después tan rabioso? Bipolar. Sí, que sufre de bipolar. Y es más, mira, se sabe la palabra, tal vez más que yo. Pero está completamente confundida en todo su conocimiento y su comportamiento, porque donde quiera que va, deja que le pongan la mano. Desde que hay un llamamiento para que le pongan la mano, la primera en la fila es ella. Entonces, está confundida y confunde a muchos. ¿Por qué confunde a muchos? Porque conoce la palabra. Y nosotros, cuando alguien conoce la palabra, dice, no, ese es de Dios. Y nos olvidamos que Satanás mismo tentó a Jesús con la palabra. Diga, ay, ay, ay. ¿Qué hago yo? Amén. Entonces nosotros tenemos que ser más sabios. Por eso que hay que dejar los rudimentos, las cosas básicas, ir creciendo. Amén. Mira, hay personas que yo he tenido que decirle, ya no está aquí, ya no viene aquí. Yo he tenido que decirle a esa persona, mira, tú necesitas ser bautizado. Dice, no, ya yo me bauticé. No, tú necesitas ser bautizado otra vez. Ya no está aquí. Y aunque haya sido bautizado 2 veces, nada. Igual. Hasta que se fue un día de la iglesia. Entonces la gente se va a una iglesia porque Dios no hace su voluntad. Y van a otra iglesia donde Dios no hace su voluntad, se van otra vez y van a otra iglesia hasta que Dios haga, buscando a un Dios que haga su voluntad, y ahí entran en los falsos maestros que empiezan a presentarle a un Dios que hace su voluntad. Porque teniendo comezón de oír la palabra, se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. Amén. Hay que tener cuidado. Entonces, Jacob, o Israel, como ustedes lo quieren poner, impartió una bendición a Efraín y a Manasés, los hijos de José, por la imposición de mano, que incluía una palabra profética. Esto está en Génesis 48, 14. Y cuando entendemos eso, porque ya ellos tenían ya un asignamiento. Cuando tú recibes un asignamiento, o sea, una herencia, un compromiso, es necesario que tú seas capacitado. Y para aquellos, necesitas recibir la bendición. Amén. Génesis 48, versículo 14. Hermana Mónica. Un poquito de ejercicio para nuestra hermana Ruperta hoy.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Israel extendió su mano derecha y le puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor de su mano, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manases, colocando así sus manos adrede, aunque Manases era el primogénito. ¿Sigo? No, hasta aquí. Yo lo que estoy revisando algo aquí. Mira, para que entiendan, ¿verdad? Si vamos en el versículo 10, entendemos que en este caso Israel estaba en una condición donde ya no iba a poder seguir, ¿verdad? Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Entonces necesita pasarle la responsabilidad a otro. ¿Sí? Pues acercarse a él le besó y le abrazó y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces, y luego ahí en 14 dice: entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Verdad? Las bendiciones deben de continuar. Amén. Entonces, en esa condición, hablamos que la imposición de manos es necesario, pero no puedo. Y fíjate que había más. Había Israel o Jacob tenía más nietos y tenía más hijos, pero no lo llamó a todito para imponerle mano, ¿verdad? Seleccionó a 2. Amén. Abraham seleccionó a 1, aunque se hizo pasar por el otro, pero era uno que tenía que recibir la bendición. Amén. Cuando Dios escoge a una persona, es la persona que tiene que recibir la imposición de mano para que pueda seguir siendo de bendición para las vidas. Hay una pregunta, o mejor dicho, una inquietud, que hay personas que se sienten capacitadas, que están llenas de Dios. Y ellos dicen que hay personas que dicen que mientras que están llenos de Dios, que están confiados que Dios los va a cuidar, los va a proteger, los va a cubrir, que si aún así no pueden poner las manos. Mira, sencillamente es así. No se trata de uno. Uno es un vaso de honra o vaso de deshonra, ¿verdad? El que está lleno de Dios no necesita decirlo primeramente. Solamente lo que sucede cuando pasa por ahí, ese hermano puede estar enfermo y la sombra mía, a través del poder del Espíritu Santo, le sana. No tengo que decirlo a los vientos, decirlo. Cuando alguien lo dice, hay que saber por qué lo dice. ¿A quién quiere convencer? No es algo que se dice, es algo que se demuestre. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Moisés comisionó a Josué para la imposición de mano, impartiendo su autoridad y sabiduría. Aquí vemos la transparencia del liderato y transmisión de una medida de sabiduría y honra para poner a Josué en condiciones para ser el líder. Eso está en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y también podemos ver a Números, pero vamos a seguir. 34 de Deuteronomio, Pastor Infante. Sí, está ahí calladito, se sienta atrás para que uno no lo ponga a leer, pero yo lo veo desde aquí. Deuteronomio 34, ¿eh?
Sí, 34, versículo 9. Dice la palabra del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Pero quién direccionó a Moisés para que lo hiciera? Jehová, Dios, le instruyó a Moisés para que lo hiciera. De pronto, si el Señor le habla a uno, le digo, ven acá. Pero no es por condición mía, no es por capricho mío, no debe de ser por capricho de hombre. Amén. Tiene que ser por una dirección divina. Porque en otro caso entonces sería poner la mano con ligereza. Amén. Moisés, vámonos a Números 27, 15 al 23. Hay personas que no quieren dejar la práctica. ¿Sabe por qué a veces no quieren dejar la práctica? Para no admitir que están equivocados. Sí. Ahora, como yo le voy a decir al pueblo que no voy a imponerme la mano porque no es bíblico, no. No quiere quedar en vergüenza. Pastora, micrófono por acá. Números 27. Amén. A mí me pasó que yo estaba en un lugar, estaba con mi esposo y estábamos en un congreso de pastores y había alguien que se dirigía hacia mí, hacia nosotros, donde estábamos nosotros, y yo le pedí al Espíritu Santo, le dije que no se me acerque, no quiero que me toque. Entonces estaba allá y yo le dije a mi esposo, yo no quiero que me toque, y siempre opto por arrodillarme y orar de espalda. Me pongo mi cabeza en la silla y oro de espalda para que no se me acerque. Y oro, Espíritu Santo, si tú me quieres decir algo, si hay algo para mí, que venga. Pero si no tienes nada para mí, que ni se me acerque. Yo no quería que la persona se me acercara. Inmediatamente estaba cerca de mí, que venía directo hacia mí. Yo pude discernir un espíritu que había en ese, no me gusta decirlo, no me gusta hablar, pero bueno, vamos a decir una persona, para no decir qué posición ocupaba. Tenía espíritu de lujuria. Lo pude discernir. Es fuerte, pero a veces nosotros tenemos que orarle al Señor y estar bien firme en la palabra, y en el momento que se está ministrando, nosotros siempre optamos por voltearnos, arrodillarnos en la silla, y si el Espíritu Santo quiere tocarte ese día y Dios tiene algo para ti, esa persona, aunque no te vea, va a venir de allá sin verte, al oscuro, y te va a buscar en tu silla, aunque no te vea. A que tú estés tirado en el piso y pedirle al Espíritu Santo que abra el discernimiento para que podamos discernir lo que hay detrás, qué espíritu hay de la persona que te va a tocar. Eso quería compartir. Amén. No sé qué dice el versículo, hermana Gladys ya leo, ¿verdad? Hermana Vilma. Del 15 al 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que lo saque y lo introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como las ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrá tú
tu mano sobre él Ujú. y lo pondrá delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le dirá el cargo en representación, En presencia de... en presencia de ellos. Ujú. Y le pondrá de tu dignidad sobre él, para que de toda la congregación de los hijos de Israel le conozcan. Le obedezca. Le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará con el Por el juicio del Urim. de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrá, y los dichos de él entrará a él, y todos los hijos de Israel conocerán cómo con él y toda la congregación. Amén. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante de los sacerdotes Eleazar y toda la congregación, Ujú. y puso sobre él mano y le dijo, Y le dio el cargo. el cargo, como Jehová había mandado por manos de Moisés. Clarito. Clarinitos. La imposición de mano es para asuntos muy específicos. No tiene que ser una práctica de cada servicio, de cada... Amén. ¿Qué dice Josué, capítulo 1? Josué capítulo 1, estamos casi terminando, nos faltan 10 minutos. Versículos 16 y 17, hermano Rubén. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Amén. Amén. Entonces, vemos que es importante que cuando a una persona se le entrega un cargo, una responsabilidad divina, que la persona reciba la imposición de mano para que por medio del Espíritu Santo sea dotado para llevar a cabo su ministerio. Amén. Y la otra parte que vemos es que cuando una persona está enfermo, lo ungimos con aceite, imponiéndole la mano para que reciba sanidad. Pero en ningún momento se ha dado a conocer que esa práctica de todo el tiempo es algo bíblico. ¿Sí? Por más que nos gusta sentir el calorcito de mano en la cabeza, ¿verdad? Pero no es. Pero, pastor, por ejemplo, sí me pone triste porque yo iba mucho a visitar a Sandra. Ajá, sí, sí. A Sandra, y yo siempre iba con María, íbamos así, llorábamos y todo, y ella siempre quería que, pues, la abrazábamos. Sí, que quería siempre que la... Sí. Sí, porque en ese caso ella era una enferma. Sí. Y no es... Pero una vez me tocó a mí sola, y ella me rogaba a mí, yo le decía, pero yo me puse a orar, y yo, Señor, que seas tú. Sí, es diferente. Ajá. Es diferente, te voy a decir por qué. Porque no es algo que tú iniciaste. Estoy hablando de aquellos que lo hacen con ligereza. La palabra habla de aquellos que lo hacen con ligereza. En ese caso es una persona enferma que te está pidiendo una oración, que ore por ella, y no es algo en el cual donde tú iniciaste y lo hiciste con ligereza, sino que más lo hiciste por compasión, porque tú sentiste que ella manifestó la necesidad de que recibiera la oración. También.
Amén. Yo quiero hacer una aclaración, pastor, sobre el versículo que acabamos de leer para que se entienda un poquito. Yo sé que hay palabras que hay que... Si podemos ver al número 27. No tengo lente. 27. ¿Leímos número 27 qué? Sí. ¿De dónde a dónde? De 15 a 23. Vamos a leerlo otra vez para remarcar algo ahí. Es importante, hermanos, para que podamos ver las cosas como son. ¿Está puesto? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, sigue, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Sigue. Jehová dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Cuando, yo no sé, hasta ahí, devuélvete. El 21. Ok, dice, y le consultará por el juicio del Urim. El Urim eran unas piedras que iban aquí en el pectoral de los sacerdotes. Entonces, cuando se veía que Moisés iba a consultar al Señor en el monte o donde fuera, o Josué cuando iba a tener una batalla, consultaban el sacerdote, siempre iba con el sacerdote, ¿verdad? Sacerdote se dice. Ok, entonces estas piedras, cuando ellos hablaban con Dios, cambiaban de color, y dependiendo del color que cambiaban, era la respuesta que Dios le había dado a cada uno, a él, para que actuara sí o no. Entonces ahí claramente dice, porque todavía Jesucristo no había impartido el Espíritu Santo, dice, y consultará por el juicio del Urim, o sea, el juicio del Señor, que era a través del Urim y el Turim, que hablaban. Entonces, cuando él le decía, Señor, dame por ejemplo, la respuesta si voy a la guerra, que cambie a blanco, por ejemplo, si la piedra era negra, se dice que era negra. Entonces ahí tenía la respuesta de Dios que sí, que podían ir. Entonces así era, por ejemplo, cuando ustedes ven que cómo era que Dios le daba la respuesta. Dios le habla al corazón, pero también ellos usaban esto como el Urim y el Turim como respuesta del Señor. Amén. Para aclararlo. Amén. Entonces, no voy a poder entrar en la parte D, porque ya quedan como 3 minutos, pero es importante, mis amados hermanos, que nosotros seamos maduros en la fe, en nuestra práctica, ¿verdad? En nuestra vivencia, en nuestro proceder, porque si hacemos la cosa por hacerlo, porque hemos visto que alguien lo hizo y nosotros no buscamos razones para hacerlo, estamos haciendo la cosa prácticamente sin una verdadera dirección. Amén. Porque las cosas de Dios son las cosas de Dios, y las cosas del hombre son las cosas del hombre. Nosotros tenemos que entrar en la verdad de la vida en Dios y poner en práctica esa vida a favor de aquellos que no conocen a Dios y en obediencia a nuestro Dios.
Amén. Porque si nosotros hacemos las cosas confusas, vamos a confundir a un pueblo en vez de edificar a un pueblo. Y nosotros somos llamados a edificar al pueblo. Somos llamados a enseñar, a discipular, ¿verdad? Y no podemos discipular a un pueblo a base de algo irreal. Tenemos que discipular a un pueblo a base de cosas verdaderas, para que no entre en una práctica que personas mismas pueden cuestionar. ¿Para qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? O personas que lo ven y lo aceptan y nunca se hacen preguntas por qué tal cosa sucede. Y viene a ser un seguimiento de una práctica que nada tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Al contrario, si nosotros no escudriñamos la palabra y hacemos las cosas como viene, de pronto nos encontramos en una situación donde no queremos encontrarnos. Amén. Pero es importante, mis amados hermanos, que seamos instruidos en la palabra, y no porque hemos escuchado la palabra, sino porque hemos escuchado la verdad. Porque conoceremos la verdad y seremos libres. Amén. Libres de todas esas cosas, toda clase de manifestaciones ajenos a la realidad y la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, por lo que tú nos has enseñado, Señor, has enseñado a nuestros corazones, Padre Santo, porque tú quieres que tu pueblo, Señor, sea perfecto en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que tú seas siempre abriendo nuestros entendimientos, nuestro corazón, nuestro querer, Padre Santo, está en tus manos, porque tú eres que poner querer como era hacer, según tu buena voluntad. Porque no queremos apoyarnos en nuestras propias prudencias y prácticas, sino queremos entrar en la vida para vivir todas aquellas cosas, sino que tú has reservado para aquellos que te amamos, mi Dios. Bendiga, Señor, esa enseñanza, Padre Santo, de manera que haga rema en nuestros corazones y para hacer vida, Señor, en nosotros, caminando todos los días en la presencia tuya, bajo la dirección tuya, mi Dios, por cuanto hemos recibido tu palabra para vivirla, para que seamos transformados por medio de ellas, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Padre Santo, y haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, y que todo lo que toquemos con nuestras manos sea prosperado en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: